Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, novedades y todo lo que rodea el mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día fabuloso porque hoy les traigo un bombazo de aquellos, una noticia que ha sacudido las redes sociales y que estoy segura, los dejará a todos boquiabiertos. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman, sí, el mismísimo, y de un cambio radical en su vida, un rumbo inesperado que, como dice nuestro título, lo deja todo. Vamos a desentrañar este misterio juntos, a descubrir qué está pasando realmente en la vida de este galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas virtuales y acompáñenme en esta aventura llena de sorpresas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este notición, déjenme recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido del canal, si disfrutan de estos chismecitos jugosos y quieren estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y podrán ser los primeros en enterarse de todas las exclusivas que tenemos preparadas para ustedes. Ya saben, un clic, un apoyo inmenso y la oportunidad de formar parte de esta gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Can Yaman, ese hombre que nos ha robado el aliento con su talento, su carisma y, admitámoslo, su innegable atractivo físico, parece estar replanteándose su camino profesional y personal. Durante años lo hemos visto triunfar en la pantalla, protagonizando series que han roto récords de audiencia, convirtiéndose en un ícono de la televisión turca y un referente para millones de fans en todo el mundo. Pero, ¿qué ha llevado a Can a tomar esta decisión tan drástica? ¿Qué es eso que lo está alejando de los sets de grabación, de los flashes y de la fama que tanto le ha costado construir? Las especulaciones han sido muchas, desde problemas de salud hasta supuestas diferencias irreconciliables con productores y directores. Algunos incluso se han atrevido a insinuar que podría tratarse de una estrategia publicitaria, una forma de generar aún más expectación en torno a su figura. Pero lo cierto es que la realidad, como suele ocurrir, es mucho más compleja y matizada. Fuentes cercanas al actor han confirmado que Can Yaman está buscando un cambio de aires, una nueva dirección en su vida que le permita explorar otras facetas de su personalidad y desarrollar proyectos que vayan más allá de la actuación. Al parecer, el ritmo frenético de trabajo, la presión constante de los medios y la exigencia del público han comenzado a pasarle factura, generando en él una profunda necesidad de desconexión y de reencuentro consigo mismo. ¿Pero qué significa exactamente dejarlo todo? ¿Acaso Can Yaman se retira definitivamente de la actuación? La respuesta, afortunadamente para sus fans, es no. Si bien es cierto que el actor se tomará un tiempo alejado de la televisión y el cine, no tiene intención de abandonar por completo su carrera artística. Lo que busca es una transformación, una evolución que le permita seguir creciendo como profesional y como persona. Y aquí es donde entra en juego el nuevo rumbo inesperado, del que hablábamos al principio. Porque aunque Can Yaman se aleje temporalmente de la pantalla, no se quedará de brazos cruzados. De hecho, tiene varios proyectos en mente, algunos de ellos bastante sorprendentes y alejados de lo que estamos acostumbrados a ver en él. Uno de los proyectos más ambiciosos y que, según hemos podido saber, le ilusiona especialmente, es la creación de una fundación benéfica dedicada a ayudar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Can siempre ha demostrado ser una persona comprometida con las causas sociales y este proyecto le permitirá canalizar su popularidad y sus recursos para hacer una diferencia real en la vida de aquellos que más lo necesitan. Además de su faceta solidaria, Can Yaman también tiene previsto explorar su pasión por la escritura. Al parecer, el actor lleva años escribiendo poemas y relatos cortos, y ahora se plantea la posibilidad de publicar un libro que recoja sus reflexiones y experiencias. Si bien es un terreno desconocido para él, Can está muy entusiasmado con la idea de compartir su mundo interior con sus fans y mostrar una faceta más íntima y personal. Pero eso no es todo. También se rumorea que Can podría estar interesado en incursionar en el mundo de la moda y el diseño. El actor siempre ha destacado por su estilo personal y su buen gusto, y algunos expertos en la industria aseguran que tiene el potencial para convertirse en un referente en este campo. No sabemos si esto se concretará, pero lo que sí es cierto es que Can Yaman está abierto a nuevas oportunidades y dispuesto a explorar todas las facetas de su creatividad. Por supuesto, este cambio de rumbo no ha estado exento de controversia. Algunos críticos han cuestionado la autenticidad de las motivaciones de Can, acusándolo de buscar publicidad y de querer reinventarse a sí mismo para seguir siendo relevante en el mundo del espectáculo.
Sin embargo, la mayoría de sus fans han mostrado su apoyo incondicional al actor, celebrando su valentía y su decisión de priorizar su bienestar personal por encima de las expectativas de los demás. Y es que, en definitiva, la historia de Can Yaman es un ejemplo de superación y de búsqueda de la felicidad. Un recordatorio de que no importa cuánto éxito hayamos alcanzado, siempre es posible reinventarnos y seguir nuestros propios sueños. Un mensaje inspirador que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a preguntarnos si estamos realmente viviendo de acuerdo con nuestros valores y nuestras aspiraciones. Ahora bien, hablemos de lo que significa esto para sus proyectos ya anunciados. Recuerden que Can tenía compromisos en Italia, particularmente su participación en la serie El Turco. ¿Cómo afectará dejarlo todo a esta producción? Fuentes cercanas a la producción han asegurado que Can cumplirá con sus compromisos contractuales, pero que es posible que su participación se vea reducida o que se busque una forma de adaptar el guión para que se ajuste a sus nuevas prioridades. Aún no hay nada confirmado, pero lo que sí es seguro es que Can Yaman está dispuesto a hacer todo lo posible para honrar su palabra y cumplir con sus obligaciones profesionales. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el impacto que este cambio de rumbo tendrá en su relación con sus fans. Can siempre ha sido muy cercano y agradecido con su público, y es consciente de que su decisión puede generar incertidumbre y decepción en algunos de ellos. Por eso el actor se ha comprometido a mantener una comunicación fluida con sus seguidores a través de sus redes sociales, compartiendo sus proyectos, sus reflexiones y sus experiencias. Can quiere que sus fans sepan que aunque se aleje temporalmente de la pantalla, sigue estando presente en sus vidas y que valora enormemente su apoyo y su cariño. Y ahora, antes de finalizar, quiero compartir con ustedes un detalle exclusivo que hemos conseguido averiguar gracias a nuestras fuentes. Al parecer, Can Yaman está planeando un viaje por Sudamérica, un continente que siempre le ha atraído por su cultura, su gente y su pasión. El actor tiene previsto visitar varios países, como Argentina, Brasil y Colombia, donde espera conectar con sus fans, aprender sobre sus tradiciones y descubrir nuevos lugares y experiencias. Este viaje será una oportunidad única para que Can se desconecte del mundo del espectáculo y se sumerja en una realidad diferente, una experiencia que seguramente le enriquecerá como persona y le inspirará en sus futuros proyectos. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo lleno de sorpresas y revelaciones. Hemos descubierto que Can Yaman, el galán turco que nos ha robado el corazón, está replanteándose su vida y buscando un nuevo rumbo que le permita explorar otras facetas de su personalidad y desarrollar proyectos que vayan más allá de la actuación. Hemos hablado de su fundación benéfica, de su pasión por la escritura y de su posible incursión en el mundo de la moda y el diseño. Y también les hemos contado un detalle exclusivo sobre su viaje por Sudamérica. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. Recuerden que la vida está llena de sorpresas y que siempre es posible reinventarnos y seguir nuestros propios sueños. Así que no tengan miedo de tomar decisiones audaces y de explorar nuevos caminos. Quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional y por seguir formando parte de esta gran familia. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido este cambio de rumbo de Can Yaman. ¿Están de acuerdo con su decisión? ¿Qué proyectos les gustaría verle desarrollar? ¿Les gustaría que visitara su país durante su viaje por Sudamérica? Los leo a todos con mucha atención. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y sigan atentos porque tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero la cosa no termina aquí, mi gente. Vamos a profundizar un poco más en cada uno de estos aspectos, porque la noticia, como buena telenovela turca, tiene más giros que un derviche giróvago. Asterisco asterisco la fundación, un compromiso con el futuro, asterisco asterisco. Profundicemos en esa fundación que, según nos cuentan, le quita el sueño a Can. No se trata de un simple gesto para limpiar su imagen, no, no, no. Esto va mucho más allá. Can ha estado involucrado en diversas causas benéficas a lo largo de su carrera, pero siempre de forma puntual.
Ahora quiere crear una estructura sólida, un legado que trascienda su fama y que realmente impacte en la vida de los jóvenes. ¿Qué tipo de proyectos impulsará esta fundación? Pues se habla de programas de educación para niños de bajos recursos, becas para estudios superiores, apoyo a jóvenes emprendedores y proyectos de desarrollo comunitario. Khan quiere darles a estos jóvenes las herramientas necesarias para construir un futuro mejor, para romper el ciclo de la pobreza y para alcanzar sus sueños. Además, se rumorea que la fundación podría colaborar con otras organizaciones benéficas ya existentes, uniendo fuerzas para maximizar su impacto. Khan es consciente de que no puede hacerlo todo solo y que la colaboración es clave para lograr resultados duraderos. *** La pasión por la escritura, un alma que se expresa, ***. La escritura. ¿Quién diría que detrás de ese físico escultural se esconde un alma de poeta? Khan siempre ha sido un hombre reservado, que no suele compartir sus sentimientos más profundos con el público. Pero a través de la escritura encuentra una forma de liberar sus emociones, de explorar sus pensamientos y de conectar con su interior. ¿De qué escribirá Khan? Pues se dice que sus poemas son una mezcla de romanticismo, melancolía y reflexión sobre la vida. También escribe relatos cortos, inspirados en sus propias experiencias y en las historias que ha escuchado a lo largo de sus viajes. Publicar un libro es un paso audaz para Khan, ya que se expondrá a las críticas y a la mirada inquisidora del público. Pero está dispuesto a correr el riesgo porque cree que sus palabras pueden inspirar a otros y transmitir un mensaje de esperanza y de superación. *** La moda y el diseño, un estilo que inspira, ***. Khan Yaman siempre ha sido un icono de estilo. Su forma de vestir, su corte de pelo, su barba, todo en él es cuidadosamente estudiado y transmite una imagen de sofisticación y de rebeldía a la vez. No es de extrañar que algunos expertos en la industria de la moda vean en él un potencial para convertirse en un referente. ¿Qué tipo de proyectos podría desarrollar Khan en este campo? Pues se habla de la creación de una línea de ropa masculina, de la colaboración con marcas de diseño y de la participación en campañas publicitarias. Khan tiene una visión clara de lo que quiere transmitir a través de la moda y está dispuesto a trabajar duro para hacerla realidad. Además, se rumorea que podría estar interesado en el diseño de accesorios, como relojes, gafas de sol y joyas. Khan siempre ha prestado mucha atención a los detalles y cree que los accesorios son una forma de expresar la personalidad y de complementar un look. *** El viaje a Sudamérica, un encuentro con el corazón, ***. Y llegamos al plato fuerte, al detalle exclusivo que les prometí, el viaje de Khan Yaman a Sudamérica. ¡Ay, mi gente, qué emoción! Este viaje es mucho más que unas simples vacaciones. Es una búsqueda de inspiración, un encuentro con sus raíces, y una oportunidad para agradecer a sus fans el cariño que le han brindado. ¿Qué países visitará Khan? Pues Argentina, Brasil y Colombia son los que suenan con más fuerza. Pero, no descarto que también haga una parada en otros países de la región, como Chile, Perú o México. Khan quiere conocer de cerca la cultura, la gastronomía y la gente de cada lugar, y está dispuesto a sumergirse en la vida cotidiana de sus habitantes. Se rumorea que durante su viaje, Khan participará en eventos benéficos, visitará escuelas y hospitales, y se reunirá con líderes comunitarios. Quiere dejar una huella positiva en cada lugar que visite y contribuir a mejorar la vida de las personas. *** El Turco, un final reescrito, ***. Volviendo al tema de El Turco, la serie que tenía comprometida en Italia, la situación es delicada. Los productores obviamente no están muy contentos con la idea de reducir la participación de Khan, ya que él es la principal estrella del proyecto. Se están barajando varias opciones, desde reescribir el guión para que el personaje de Khan tenga menos protagonismo, hasta buscar un actor que lo sustituya. Esta última opción parece poco probable, ya que Khan es irreemplazable. Lo más probable es que se llegue a un acuerdo para que Khan cumpla con sus compromisos contractuales, pero que su participación se vea reducida. Esto permitiría que el actor tenga más tiempo para dedicarse a sus nuevos proyectos y que los productores puedan seguir adelante con la serie. *** El mensaje a los fans, un compromiso de cercanía, ***. Khan es consciente de que su cambio de rumbo puede generar incertidumbre y decepción en algunos de sus fans. Por eso se ha comprometido a mantener una comunicación fluida con ellos a través de sus redes sociales.
El actor compartirá sus proyectos, sus reflexiones y sus experiencias, y responderá a las preguntas de sus seguidores. Quiere que sus fans sepan que, aunque se aleje temporalmente de la pantalla, sigue estando presente en sus vidas y que valora enormemente su apoyo y su cariño. Khan también está planeando organizar encuentros virtuales con sus fans, a través de videollamadas y transmisiones en vivo. Quiere agradecerles personalmente el cariño que le han brindado y escuchar sus opiniones y sugerencias. En definitiva, mi gente, el cambio de rumbo de Khan Yaman es un tema complejo y lleno de matices. No se trata de un simple capricho de una estrella, sino de una decisión meditada y consciente, motivada por una profunda necesidad de reencuentro consigo mismo y de búsqueda de la felicidad. Espero que este vídeo les haya servido para entender mejor lo que está pasando en la vida de Khan, y para reflexionar sobre sus propias vidas. Recuerden que siempre es posible reinventarnos y seguir nuestros propios sueños, sin importar lo que digan los demás. Ahora sí, me despido de ustedes con un abrazo enorme y les recuerdo que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Hasta la próxima.